Muy bien. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Estamos con el grupo de México, con el estudio de un curso de milagros del grupo Ecatepec. Bien. Y hoy día vamos a estudiar el capítulo 2, la separación y la expiación. Vamos a ver la parte 3, la sección tercera que dice el altar de Dios. Entonces, bueno, para comenzar, vamos a abrir un instante santo. ¿Les parece? Sí. Vamos a abrir un pequeño Claro que instante santo pidiendo que sea el Espíritu Santo justamente quien guíe este estudio, quien nos acompañe, quien nos dé su luz para poder entender bien todo lo que ha querido plasmarnos Él en este capítulo. Bueno, en esta sección. Gracias, Espíritu Santo, nos quedamos contigo. Une tú nuestras mentes y quédate en ellas. Gracias. Amén. Muy bien. Entonces, ahora sí. El altar de Dios, el párrafo 1. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Perdónenme, primero vamos a ver qué cosa es un altar, porque el título es el altar de Dios. Entonces nos dice Jesús de que Él nos está refiriendo a una estructura física, como las iglesias que considerábamos antes de que allí estaba el altar de Dios, allí teníamos que ir para encontrarnos con Dios, ¿no? Acá Jesús nos aclara de que no se está refiriendo a eso. Cuando hablamos de altares, nos estamos refiriendo a un espacio en la mente donde está, es un espacio de devoción a Dios. Cuando hablamos que es el altar a Dios, es un espacio justamente que debemos de tratar de mantener en la luz para poder comunicarnos con Dios, porque solamente en la luz nos podemos comunicar con Él. ¿Ok? Entonces, es una creencia, una devoción. Eso es lo que es un altar. ¿Ok? Ahora sí, vamos a comenzar con la lectura del párrafo 1. Dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior, ¿no? Como les decía hace un rato, solo en la luz nos podemos comunicar con nuestro altar. Luego dice, desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Vamos a hacer énfasis en contra la expiación. Es decir, la separación justamente es la que nos está manteniendo alejados de nuestro altar, ¿no? Y ha erigido su defensa contra la expiación con mayúscula para que nuestra mente se siga manteniendo separada y no se corrija de esa manera para poder estar en la luz, valga la redundancia. Y continuamos con la lectura, dice, en el párrafo 3, dice, en la oración 3 dice, generalmente esto se manifiesta como una necesidad de proteger al cuerpo. En todos los días creo que escuchamos, ¿no? Ama tu cuerpo, protege tu cuerpo es tu altar, mantén la dieta verde para que tu cuerpo esté purificado, porque esa es la casa de Dios. Entonces, nos hemos mantenido con esa creencia. Es por eso de que todo nuestro mundo gira alrededor de nuestro cuerpo, ¿no? Todo es para nuestro cuerpo. Luego dice en la oración 4, las múltiples fantasías corporales
a las que las mentes se entregan proceden de la creencia distorsionada de que el cuerpo puede usarse como un medio para alcanzar la expiación con minúscula. Aquí en Perú es muy respetada una imagen, una santa, que es la Santa Rosita de Lima. Pero lo que se sabe por la historia de esta santita es de que ella creía de que podía llegar a Dios mediante el dolor. Entonces ella se castigaba, se flagelaba, se sometía a todo el dolor posible porque ella creía que era la única manera de poder llegar a ser bien vista por Dios. Y entonces, bueno, me parece que se refiere a esto, ¿verdad, Daniel? ¿O tú nos puedes aclarar esta parte? Porque nos habla de la expiación con minúsculas ya. Sí, aquí. Sí, pues es una idea distorsionada en la cual bueno, es que de hecho tiene su base en lo que nos enseñaron que fue la crucifixión de Jesús. Es decir, que a través del dolor de Jesús nosotros nos sanamos, nos santificamos o nos purificamos. Entonces esa es la base de la expiación con minúscula, que si seguimos el ejemplo de Jesús en la crucifixión del dolor, vamos a ser santos o purificados o Claro. despiertos, según como O lo quieras ver. Pero redimidos, esa es la ¿no? base, o redimidos a través del dolor, tal como Jesús dicen que nos enseñó, pero no es así. Es una distorsión. Es una distorsión del aprendizaje. Muy bien. Gracias, Dani. Entonces continuamos en la oración 5, dice, percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión. Percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Esta parte nos explicas, Dani, que no la comprendí bien. Ok. Dice, percibir el cuerpo como un templo es únicamente el primer paso en el proceso de corregir esta distorsión, ya que solo la altera en parte. Es decir, a veces nosotros creemos que Dios está fuera de nosotros, o sea, como que es una entidad física que está en el cielo, allá arriba, que nos está viendo, pero que en el cual yo no tengo nada que ver, que yo soy como una pequeña insignificancia, que Él me está viendo desde arriba. Entonces dice que ese primer proceso es cambiar, que Dios no está ahí arriba, sino que está, digamos, forma parte de mí, porque esa es la distorsión también, forma parte de mí, y por eso dice que solo la altera en parte. O sea, ese es el primer paso, reconocer que Dios no está afuera, sino que está de alguna manera que no entiendo, que no comprendo, que está en mí. Pero después ya entendemos que nosotros estamos en Él, no Él en nosotros. Pero ese es el primer paso, reconocer que Dios no es algo exterior, aunque como todavía no nos identificamos como mente, nos identificamos como cuerpo, por eso es que decimos que somos el cuerpo es el altar de Dios. Pero nada más, el primer paso. Ya con el proceso te das cuenta que no es el cuerpo, sino la mente. Y que no está Dios en nosotros, sino que nosotros en Dios. O sea que sigue siendo distorsión afirmar que el cuerpo es el templo de Dios o del Espíritu Santo. Sí, es una distorsión, pero nos encamina hacia la corrección. Es como ir en la carretera y ver un letrero que dice Dios y nos marca el camino, o que nos marca el camino que hay que retornar como en caracol o en una desviación, una bifurcación, alguna cosa, pero es una indicación solamente. Que por ahí está, pero no Sí, está que ahí. por ahí es el camino. No está ahí, pero es el camino. Ya. O si te equivocaste, que retornes. Sí, es una indicación solamente. Mira, genial. Luego dice en el párrafo 6, perdón, en la oración 6, dicha percepción del cuerpo ciertamente reconoce que la expiación en términos físicos es imposible. O sea, la expiación no va a corregir nada en el nivel de la forma, ¿no? Sino que la expiación más bien se dirige al nivel de la mente.
Luego dice, el siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. ¿Mm? El siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura, lo que les decía hace un rato, ¿no? Con el título. Dice, su verdadera santidad reside en el altar interior, en torno al cual se erige la estructura. Esto también nos explicas, por favor, Dani. Sí, claro. O Omar, no Desde el sé. siguiente paso, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Es una analogía, no lo pone así, porque nosotros identificamos, como decía al principio, que Dios está en la iglesia o en el templo. Y por eso lo utiliza como ejemplo. Dice, no está en un templo. O sea, que eso usted dice, quiero que me entiendas que no está en un cuerpo, porque nuestro cuerpo también ya lo hicimos como un templo. No está en un cuerpo. Y dice, a ver, en modo alguno nuestro, no obstante, es darse cuenta de que un templo no es en modo alguno una estructura. Su verdadera santidad reside en el altar interior en torno al cual se erige la estructura. El altar interior vuelve a ser lo mismo. En la religión judía, el sacrosantum es el lugar más santo y sagrado del templo. Que en la iglesia católica es donde vienen, en donde está el altar, hay una cajita así que parece como caja de seguridad, como una caja blindada, en donde el padre en cierto momento va y abre y saca ahí la hostia y la copita donde viene el vino. Ese es el lugar más sagrado de toda la iglesia. De toda la iglesia es el lugar más sagrado porque es donde baja supuestamente el Espíritu Santo a consagrar la hostia. Pero los judíos es el sacrosanto, es exactamente lo mismo, pero ahí no baja el Espíritu Santo en forma de hostia, sino que ahí baja el Santísimo, Dios mismo, y solo el sumo pontífice es el único que puede acceder a ese lugar, ¿eh? Y se vuelve el lugar más santo del templo, ¿sí? En nosotros, como humanos, el ejemplo que está utilizando Jesús es que ese lugar es nuestra mente, ¿sí? Es el lugar más sagrado de nuestro ser, la mente que está como un símbolo del cerebro, es decir, aquí nosotros donde creemos que se dan los pensamientos, pero que ya el curso nos aclara que no se dan ahí los pensamientos. Por eso es que dice ahí que en torno al cual el lugar más importante de nuestro cuerpo físico, nosotros lo identificamos como nuestra mente cerebro. ¿Sí? Platicábamos una vez en el grupo, por ejemplo, mira, si a mí me mutilan este brazo, yo sigo teniendo conciencia de mí mismo. Si me mutilan este otro brazo también, sigo teniendo conciencia de mí mismo. Si me mutilan las dos piernas, yo sigo teniendo conciencia de mí mismo. Pero si me rebanan el gogote o me cortan el cuello, dejo de tener conciencia de mí mismo. Por eso es que esta parte de acá se vuelve la más importante del templo, es decir, del cuerpo. Una persona puede estar sin todas sus extremidades, pero aún así ser hijo de Dios en conciencia, en el pensamiento, pues tener conciencia de su identidad. Por eso es que dice que es el lugar más santo. Buenísimo. Pero Omar también nos va a comentar algo. Gracias, Dani. Confirmando lo que dice Daniel, yo lo veo porque de manera literal, en cuanto escuchamos la palabra templo, de inmediato viene a nuestra mente una estructura física, una construcción. Y la aclaración es esta, que salgamos de ese contexto y ubiquemos que el templo es en nuestra mente, efectivamente, como dice Daniel, es lo que yo quería comentar. Perfecto. Gracias, Omar. Muchas gracias. Gracias a los dos. Luego dice en la oración 9, hacer hincapié en estructuras hermosas es señal de que se teme a la expiación y de que no se está dispuesto a llegar al altar en sí. Es darle la vuelta, ¿no? En lugar de fijarse de que el error no está fuera, el error está aquí adentro, de que donde se necesita la corrección es en mi mente, en el altar. ¿Sí? No, en el altar en sí, no. En mi mente para llegar al altar. ¿No, Daniel? ¿O Omar? A ver, díganme. Yo estoy aprendiendo acá con ustedes, por favor. Déjenme equivocarme. Sí, pero creo que sí va por ahí. A ver.
mente incorrecta, o sea, la mente irreal, perdón, la mente errada, mejor dicho, es la que necesita la expiación. Sí, Entonces, mi altar está en la mente recta. sí, Y para llegar a mi altar necesito la expiación por eso, para que se haga la unificación de la mente. sí. Y aquí le podríamos agregar que tienes que ser consciente de que tu altar está en la mente recta, porque a veces creemos que el altar está en la mente errada. Por eso enaltece el cuerpo. Ah, sí. Buenísima la aclaración. Gracias, gracias, Dani. Muy bien, continuamos entonces. Ahora en el párrafo 10 dice, la auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos, claro. No podemos. Con los ojos físicos solamente estamos viendo estructuras físicas, estructuras que están fuera de nosotros, que son parte de la irrealidad, del error. Ahora continúa diciendo, la visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Es decir, no puede ver el error. Sí, Yo lo que veo es que la estructura, por más que nosotros físicamente la querramos ver bella, ya sea nuestro cuerpo o ya sea cualquier templo físico, el Espíritu Santo no mira eso. El Espíritu Santo solo está viendo en nuestra mente la mente correcta. Y cualquier tipo de cosa, por muy bella que la queramos nosotros etiquetar, el Espíritu Santo no ve eso. Entonces no ve mi forma, si soy No ve blanco, la forma. si soy alto, si soy chaparrito, si soy... Como sea, no ve la forma, él ve mi mente recta. Quiero pensar que es así. Claro, yo veo de que, o sea, como que el Espíritu Santo no ve la forma, pero sí ve de que me estoy equivocando, de que la mente está errando. ¿Me estoy enredando? ¿Qué ve? La visión espiritual ve mi mente, ve lo que estoy pensando. Eso sí puede ver. sí, No le da sí, realidad a mis locuras, por eso es de que puede corregir en mi pensamiento los pensamientos cerrados. Pues. sí. Y de hecho, ya aquí cuando mencionan la auténtica belleza, es una característica del amor de Dios, la belleza, al igual que la paz, ¿sí? Que se pueden traducir como sinónimos. Entonces, cuando dice la auténtica belleza, se podría decir que dice la auténtica realidad o verdad del templo, ¿sí? Que lo que el curso llamaría por la intención que lo haces, dice que no es lo que haces, sino por la intención que lo haces, ¿no? O sea, la auténtica verdad del templo no puede verse con los ojos físicos. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Lo que decías, es cuando dice del instante santo, que dice que en el lugar donde antes hubo un odio, ahora existe un amor presente y se vuelve el lugar más santo de la tierra. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo solo ve el amor presente. El viejo odio no lo ve, pasa desapercibido por completo. Y por eso es que ese instante o ese lugar se vuelve hermoso, como lo dice aquí, la auténtica belleza. Es decir, se vuelve real o verdadero, porque está Que, alineado a la verdad de Dios. que de hecho el Bueno, Espíritu Santo solo ve nuestra santidad. ¿No es así? Sí, Okay. es, sí, dice en el curso que el Espíritu Santo ve nuestra realidad, es decir, lo espiritual o amorosos que somos con Dios, pero también ve la ilusión, pero a la ilusión la pasa por alto, ajá, no le da realidad, pero no es que perdonando así el error. así es, lo pasa por alto. Sí, porque si Es como nosotros, nosotros cuando un niño chiquito que hace un berrinche, a lo mejor nos incomoda el berrinche, pero pasamos por alto.
O sea, no le vamos a dar un coscorrón de, "Ay, tranquilízate". O sea, ya nada más sabemos que está haciendo un berrinche. Ay, sí, Ya se le ahorita va que a dejes de pasar. hacer tu berrinche, sí, ya lo pasamos por alto, ya. ¿Sí? Al rato, si no quieres comer, bueno, al rato que te dé hambre, pues ahorita vas a pedir de comer, ¿no? O sea, lo dejamos pasar. No le damos realidad. Claro. Un adulto hace eso. Sí, porque si el Espíritu Santo le diera realidad a nuestra ilusión, ya estaría juzgando, ya estaría viendo con nuestra misma percepción y ya sería un verdadero error, ¿no? Por eso no puede él ver nuestra ilusión, porque lo estaría juzgando con los ojos de nuestra mente errada. De hecho, es lo que nos pide, bueno, es lo que le pedimos al Espíritu Santo, ¿no? Que nos permita ver todas esas ilusiones en nuestros hermanos y pasarlas por ahí. Ujú. Buenísimo. Gracias. Bueno, continuamos. El párrafo, perdón, la oración 12, ¿verdad? Ya me perdí. Sí. Vamos a hacer la 11, vamos a repetir desde la 11. La visión espiritual, por otra parte, al ser una visión perfecta, no puede ver la estructura en absoluto. Puede, no obstante, ver el altar con perfecta claridad. Lo que estábamos diciendo. Solo puede ver nuestra santidad. No ve las formas. Muy bien. El párrafo 2. ¿Alguien me puede ayudar con la lectura del párrafo 2, por favor? Sí, Jackie, pero ¿me permites un comentario? Claro que sí. Al principio del párrafo 1, dice, solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Desde la separación, las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse contra la expiación y mantener así vigente la separación. Bueno, me dice aquí que desde la separación las defensas se han usado casi exclusivamente para defenderse. Pero ¿cuáles son las defensas? A ver. Por ejemplo, mira, en una fortaleza, Sí. una defensa se hace en la Edad Media, se establecían las ciudades medievales y se hacía una barda perimetral gigantesca, así como tipo muralla china, para protegerse de invasiones. Entonces, por ejemplo, la muralla en sí es una defensa. Claro. Las almenas eran las pequeñas ventanitas donde podían ver los defensores y poder disparar con sus arcos y todo, pero eran como pequeñas ventanitas para poder mirar hacia atrás. Esa es otra defensa. Las catapultas son otras defensas y cosas así son defensas, pero en este caso el curso me dice que las defensas. Las Bueno, y defensas surge la serían pregunta, contra, ¿cuáles serían las defendernos defensas? contra la A ver, verdad. Omar, creo. Ay, perdón, Omar, adelante. Habla de Jackie. Bueno, nos estamos defendiendo contra la verdad. Nos estamos Sí, así es. defendiendo de la luz, metiéndonos en la oscuridad, queriendo creer lo increíble. Ok, sí. Omar iba a comentar algo. Sí, adelante. Las defensas son todas aquellas invenciones del ego que me reafirman mi separación. Ver a mis hermanos separados es una defensa. Querer tener una defensa. Todo aquello que le da realidad y verdad a mi mundo de la forma son mis defensas. Ok. Cris también iba a comentar algo. Sí, yo iba a decir que efectivamente lo que dice Omar, que las defensas son todo lo que el ego me dice, que ataque, que me defienda, que juzgar, los resentimientos, el odio, la autocrítica, el victimismo. Pues siento que esas son nuestras defensas, estamos en contra de la expiación. El sentirnos Okay. Sí, son las defensas esas. Así es, esas todas son las defensas, pero esas defensas puede decirse que es el resultado o la consecuencia de algo. Mira, vamos a ponerlo así. Dios me dice que yo soy amoroso, ¿está bien? Pero yo tengo la idea de que no lo soy. Y esa idea se convierte en una creencia porque lo creo.
¿sí? Dios me dice que soy perfecto, pero tengo la idea, llega en mi mente la idea de que no soy perfecto, que soy imperfecto, y lo creo. O sea, primero es la idea y surge la creencia, ¿sí? Claro. Entonces, las defensas sí es todo lo que ahorita nos comentaban, pero primero surge como una idea. Mira, la definición de idea en el diccionario dice así: representación mental de una cosa real o imaginaria. Aquí ya dice que la idea tiene una representación, es decir, una proyección. Dios me dice que soy amoroso y el ego me susurra al oído: no, tú no eres amoroso. Y se me incrusta como Perfecto. una idea. Si se me incrusta como una idea, pero el problema de que se me incruste como idea no es que se me incruste como tal, sino que yo la dejo que se arraigue, le echo agua, no recuerdo cómo se llama, la cultivo, se enraiza y crece como una creencia. Y yo la creo. Entonces las defensas son las ideas que le creímos al ego, porque nosotros las reforzamos al hacer las creencias. Y el problema es ese, que después sentimos que son nuestras propias ideas. Es más o menos cuando en un conflicto una amiga o un amigo te susurra y te dice: no te dejes. ¿Te quieres reconciliar con tu marido o con tu esposa? Y el amigo o la amiga te dice: pero no te dejes, hazle lo mismo. Y dices: sí, sí es cierto, tienes razón. Yo le iba a hablar para reconciliarme, pero sí, ya te escuché y sí tienes toda la razón. Va a ver ahorita el desgraciado. Pero esa idea no era tuya. Tú Ajá. tenías la idea de reconciliarte, ¿sí? De aceptar que te equivocaste, pero escuchaste una idea extraña, ajena a ti, y te la creíste. Y ahora vienes con la idea de desquitarte. Entonces, todas las defensas contra la expiación son las ideas que le creemos al ego y que las hacemos nuestras. Y de ahí surge el que juzgamos, el que criticamos y que todo lo que el ego inventó lo creemos real. Claro. Excelente. Y estamos defendiendo una falsa identidad, lo Una que no falsa idea. somos. Sí, una falsa idea, porque las ideas son pensamientos. Por eso el curso da la definición de que un milagro es un cambio de percepción, es decir, cambio de pensamientos. No vas a luchar contra la forma, vas a cambiar el pensamiento raíz o pensamiento base, que está distorsionado. Y ese es el milagro del que nos habla el curso. Excelente. Muy bien. Gracias. Gracias, gracias. El párrafo 2, ¿alguien lo puede leer, por favor? Lo leo aquí. Gracias, señor. Dice, para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse, a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa eficaz contra todo pensamiento de separación, haciendo de este modo que seas absolutamente invulnerable. Salud. Muchísimas gracias. ¿Qué has entendido aquí, Cris? Pues viéndolo así como nos decía Daniel, las defensas es una idea, entonces aquí lo que me está diciendo es que para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, o sea, la idea de que soy invulnerable, perfecto, y que soy el hijo amado de Dios debe de estar en mi mente para que yo la pueda proyectar. Primero tiene que estar en ese altar, ¿no? Porque aquí dice, esto supone el fin de la separación al poner dentro de ti la única defensa, y si la defensa es una idea, entonces esa idea es lo que me viene diciendo el curso, ¿no? Que soy tal como Dios me creó, que soy inocente, que soy perfecto, que soy invulnerable. Pero como me he creído las ideas del ego, pues no me creo, como dice Daniel, no me creo que soy perfecto, invulnerable y que soy el amado hijo de Dios y que fui creado a su imagen y semejanza. Entonces esa idea debe de estar en mi altar interior para poder aceptar la expiación, deshacer el error del ego.
Ujú. Ese sentido. En una parte Jesús dice, ¿no? Donde hay amor no puede haber miedo, y donde hay miedo tampoco puede estar el amor. ¿Mm? Pues sí. Muy bien. Daniel, Omar, ¿alguien nos quiere decir algo más? Buenísimo, Cris. Gracias. Sí, dice aquí, antes de la separación, la mente era invulnerable al miedo, ya que el miedo no existía. Es decir, no teníamos la idea del miedo y no creíamos en él. No había. Pero el pensamiento de idea es correcto, pero incompleto. Es una idea-pensamiento. O sea, es algo que te está rondando aquí, que te está dando vueltas y te está dando vueltas y te está dando vueltas. Daniel, es como cuando Ah, decimos que el Hijo de Dios dijo, ¿qué pasaría si, no? Entonces es como sí, o sea, te está rondando. en Ahí el me amor, rondó la idea pensamiento. la idea pensamiento de Sí, qué pasaría si. si te está rondando la mente, Ajá. te está rondando la mente. La separación se vuelve real cuando creemos en ella, cuando tenemos la creencia y se deshace cuando ese pensamiento que nos anda rondando se deshace con la certeza de lo que somos. O sea, la idea pensamiento se proyecta con la creencia o se extiende con la certeza. La certeza es de Dios y la creencia es del ego, porque la creencia dice que puede cambiar. O sea, tanto puede creer que es verdad como no puede creer que es verdad. Entonces, esa separación, esa idea de separación, desaparece cuando es del ego, porque es una creencia, es del ego. La certeza es de Dios. Esa idea pensamiento se extiende con la certeza y se proyecta con la creencia. Entonces, por eso es cuando nosotros en la mente tenemos que decidir qué es lo que hago. O tengo la certeza de la idea pensamiento de Dios o proyecto la idea pensamiento de creencia del ego. La certeza solamente nos va a llegar a través de la confianza que depositemos en la expiación con mayúscula. Expiación para nosotros mismos. Así es. Buenísimo. El párrafo Dice, 3. tanto la separación como el ¿Perdón? miedo. Ok, no. No, di, explica, ya no. Que dice aquí, tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. Tanto la separación como el miedo son creaciones o pensamientos falsos. Es lo mismo, o ideas falsas. El mundo es un mundo de ideas de aquí. Sí. De hecho, las guerras son guerras de ideas. Pueden decir que son guerras por territorio, petróleo, recursos, pero son guerras de ideas. Es decir, uno quiere imponerle a otro la idea de que tiene de cómo serían mejor las cosas y el otro le quiere imponer la idea de cómo es mejor el mundo. Entonces son guerras de ideas. En un conflicto de parejas también son guerras de ideas. Por eso dice el curso, ¿prefieres tener la razón? Es decir, que tu idea es la razonable o ser feliz. Exacto. Ay, qué bueno. Muy bien. Gracias, Dani. Di, Nada más adelante. trasladando lo que dice Daniel de las guerras, yo lo traslado a las guerras de hermanos, guerras entre familiares, guerras entre padres e hijos, guerras entre parejas, guerras entre vecinos, y finalmente no solamente guerras mundiales o nacionales de países, sino las guerras que día a día vivimos defendiendo nuestra razón y demostrándole a los demás que están equivocados y que yo tengo la razón. Son ideas igual. Cierto. Y con nosotros mismos, ¿no? La guerra que sostenemos a diario con nosotros mismos. El conflicto en la mente que no puede, que no le da la gana de estar en paz. Ahora sí. Imelda, ¿tú lees el 3, por favor? Gracias. El que todos acepten la expiación es solo cuestión de tiempo. Tal vez parezca que esto contradice su libre albedrío.
dada la inevitabilidad de la decisión final. Pero en realidad no es así. Puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no ¿A puedes... dónde vas? Perdón, Imelda. ¿Mande? ¿Dónde vas? En el Ya no te sigo. 3, párrafo 3. oración Dice aquí 3. solo la mente puede crear. No. Párrafo Perdón. 3, oración 3. Aquí está. Hola. Ok, gracias. Perdón, Imelda. Ok. Dice, pero en realidad, dice, puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Una voluntad aprisionada engendra una situación tal que lleva, al extremo. Se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor. A medida que este reconocimiento se arraiga más, acaba por convertirse en un punto decisivo en la vida de cada persona. Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser agudo. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. ¿Nos lo puedes explicar, Imelda, con tus palabras? La expiación en la oración 1 dice que es cuestión de tiempo. Todos vamos a llegar de una manera a ese camino, ¿sí? Somos gente que estamos constantemente aplazando y nos desviamos para no ir al camino que de alguna manera, como así como nosotros nos preguntamos, debe de haber otra manera. Y hemos visto que no solo nosotros, sino mucha gente de muchas partes del mundo se han hecho la misma pregunta, ¿sí? Pero estamos aplazando. Bueno, ya me di cuenta de esto, pero en otro momento continúo, ¿no? Ahorita todo me va muy bien, todo me sale muy bien. Sí, hay estas cositas, pero lo aplazo y postergo y postergo y postergo, ¿no? Pero finalmente dice aquí que todos tenemos un límite. Hay un límite. Hay un límite y cuando llegue ese límite, ya no va a haber manera de seguir aplazando o postergando esta situación para llegar a la expiación y lo mencionamos, ¿no? Cuando la expiación, la expiación y la separación ya estén hecha o la separación deshecha y la expiación, es decir, corregir la mente, en ese momento todos vamos a llegar a esa unidad, ¿no? Así es lo que yo entendí de este parte. Gracias. Muy bien. Hermoso. También dice, la resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga, todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber un camino mejor, otra manera de ver esta situación. Y es allí cuando aceptamos, finalmente nos rendimos,
para aceptar que nuestras mentes queden corregidas y volver a esa luz de la que nos habla en el primer párrafo, ¿no? Esa luz interior, para liberar esa luz interior que está en nosotros y volver al altar de Dios. ¿Algo más que tú nos quieras decir, Dani? Sí. Decía aquí, puedes aplazar lo que tienes que hacer y eres capaz de enormes dilaciones, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador. Aplazar también tiene que ver con el tiempo. Por ejemplo, cuando aquí en la Ciudad de México el cuadro principal, el centro de la ciudad es el Zócalo. Por ejemplo, cuando nos dicen los maestros que están protestando se aplazaron en la Plaza de la Constitución, es decir, que ponen casas de campaña y se establecen ahí y no se van a mover hasta que supuestamente les resuelvan su problema. Es decir, se fijaron o se afianzaron en un lugar o situación. Y entonces cuando nosotros aplazamos una situación, es precisamente eso, que nos arraigamos en el momento, tiempo, espacio, ¿sí? Dice que dada la inevitabilidad, es decir, que en el proceso que llevamos, Hoy se quedó congelado. Es para dilatar justamente el tiempo, ¿no? Dilatamos nuestro sufrimiento tontamente acá. A ver, vamos a esperar a que vuelva Dani. Mientras tanto, Omar, Cris, ¿quieren seguir comentando? Aure, Janet. Espera que llegue al límite, Daniel. Ahí va. Dani, te perdimos. Uy. De repente, si te pones solamente, si apagas la cámara, Dani, para que te podamos escuchar. Híjole. Bueno, pues vamos compartiendo en todo caso. Mira, es esta última parte. Dice, nada, no vuelve, ¿no? Esto finalmente vuelve a despertar la visión espiritual y al mismo tiempo mitiga el apego a la visión física. Sí, porque eso es lo que nos tiene acá como locos, ¿no? El conflicto con los apegos que tenemos, por ejemplo, a la familia, a los hijos, y eso es lo que nos ocasiona el sufrimiento. Pero cuando se corrige la mente, podemos experimentarnos desde esa liberación, ¿no? Desde ese perdón. Este alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Los niveles de la mente y de la forma, el contenido y la forma. Aún así, el desenlace final es tan inevitable como Dios. O sea, de que nada de esto es real, de que no tenemos por qué preocuparnos, porque estamos en Dios y el desenlace final en realidad ya llegó. Es inevitable. Estamos salvados, Dani, llegaste. Volviste. ¿Quieres comentarnos algo más, Dani? no puedo regresar. No sé qué pasó. Ya, pero ya te escuchamos bien. Ok. Bueno, aquí también donde decía que cuando dice dilatar, es una acción mental también de quererse enraizar en algún momento del tiempo y el espacio con el propósito de no avanzar, ¿sí? Más o menos como la avestruz cuando agacha la cabeza y la entierra y piensa que enterrando la cabeza se solucionaron las situaciones que le están sucediendo a su alrededor. Más o menos es lo mismo. Y dice por aquí un poco más adelante, a ver, pero no puedes desvincularte completamente de tu creador, quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente, ¿sí?
Esto a veces lo platicamos en el grupo, cuando estamos en el curso y queremos tomar decisiones, creemos que tomar decisiones lo vamos a hacer en base a un juicio. Y no es verdad. A veces tomar una decisión es ejercer la autoridad que Dios nos da en esta vida, al mismo que Dios, porque Dios mismo nos puso límites. Entonces, cuando en las situaciones ordinarias ponemos límites o queremos poner límites, nos causa conflicto. Pero aquí Dios nos da, Jesús en el curso nos explica que Dios mismo nos puso un límite, dice quien fija los límites de tu capacidad para crear falsamente. Entonces, crear límites en el mundo físico, dice aquí que no es mal, no es malo como tal, en el sentido de creer que estamos juzgando. Y dice aquí, una voluntad aprisionada engendra una situación tal que llevada al extremo se hace completamente intolerable. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no es ilimitada. ¿Sí? Aquí cuando dice la resistencia al dolor, también lo podríamos traducir ya aquí, en el sentido de decir así, la necedad de tener razón puede ser grande, pero no es ilimitada. Es decir, el dolor que podemos experimentar va a estar en la misma forma en que querramos tener razón. En la medida que querramos tener razón, en esa misma medida vamos a experimentar dolor. Por eso dice aquí, puede ser grande, pero no es ilimitada. A la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber otro camino, o en el sentido que a todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente que sea, que tiene que haber otra manera, o que, como dice Jesús en el curso, qué bueno que yo estoy equivocado y que Jesús tiene razón. Ay, sí, qué bueno. Sí, adelante. Ay. Adelante, Mila. Yo aquí tengo una duda, como no tengo todavía muy claro, cuando habla de los dos niveles de percepción, habla de la percepción de Dios y de la percepción físico, ¿no? ¿Es correcto eso? Está en el 9, donde dice, alternar entre los dos niveles de percepción se experimenta normalmente con un conflicto que puede llegar a ser muy agudo. Aquí, esos dos niveles son el nivel de percepción física y el nivel de percepción, pero de la percepción con la mente correcta, ¿no? Sí. ¿Puedo opinar, Jackie? Claro, adelante. Sí, cuando dice que el conflicto de los dos niveles de percepción, es decir, que a veces, como ser humano, me quiero vengar de mi hermano, desquitarme, y digo, sí, lo voy a hacer sufrir, ¿no? Pero en algún momento llega una luz a mi conciencia y digo, pero es que en realidad no quiero tener problemas, yo quisiera estar en paz con él. Y dice que ese alternar de lo quiero castigar, pero al mismo tiempo quiero estar en paz, dice que dice, no, se experimenta normalmente como un conflicto que puede llegar a ser muy agudo, ¿sí? Es ese odio amoroso que todos hemos experimentado en alguna vez, ¿sí? Así como cuando a tu pareja sientes que la amas, pero ya no estás dispuesto a tolerar ciertas cosas y sientes que lo odias al mismo tiempo. O sea, si quieres estar con él o con ella, pero no quieres que la situación siga siendo la misma, y entonces estás entre me quedo, me voy, se la paso, no se la paso, y entonces ese alternar es un conflicto muy agudo. Entonces, en el sentido de aceptarnos como hijos de Dios o como cuerpo, igual estamos así. Sí, porque sí queremos el amor de Dios, pero no queremos abandonar el cuerpo, o lo que experimentamos con el cuerpo como tal. Exacto. ¿Sí? Por eso es cuando dices, ¿quién quiere el amor de Dios? Nadie lo quiere porque lo percibimos como morir, que solo muriendo vamos a estar con nuestro Creador. Y por eso dicen, no, pues así, ¿para qué quiero? No, entonces mejor no. Que se retrase más el asunto, lo más que se pueda, porque se vuelve muy agudo. Por eso dilatamos el tiempo. Así es, lo estiramos lo más que podemos. Así como a Ajá. fin de quincena, se estira el salario, así, pero todavía más. Bueno, ahí sigo teniendo un conflicto porque ahorita tú comentabas, ¿no? De que hay momentos en que hay que poner límites. Y
a veces, como tú decías, aquí me está rondando la idea de que si lo pongo de esta manera, o mejor elijo el amor y lo dejo pasar, ¿no? Y lo dejo pasar. Pero, ¿cómo sería poner un límite con la mente recta? Jackie, A ver, sin culpa, ¿no? Hacerlo sin culpa. Me parece. sí, un ejemplo. Si vas a desheredar uno de tus hijos, desherédalo sin culpa. ¿Sí? A ver si Si vas puedo. si vas a firmar un papel de divorcio, sepárate sin culpa. O sea, ya reconoces que hiciste lo que pudiste. Te entregaste todo lo que tenías que entregar. Y ahora cada quien tiene que caminar por su camino, pero es sin culpa. Ujú. Perdón. A ver, Adelante, Jackie. solamente una cosita. Y hacerlo sin culpa implica que estoy aceptando la expiación para mí mismo, estoy aceptando que mi mente quede corregida. ¿Sí? Desde allí nada más lo puedo hacer sin culpa, porque si no eso me acarrea, si lo veo desde el nivel físico, eso me va a acarrear sí o sí culpa. Bueno, ¿Sí? A ver, ¿qué dice Omar? yo- bien fácil de sentir lo que pasó el día de hoy, porque de que empezó la hija y No se te escucha, Omar. Pégate un poquito más, a ver. ahí así. Hola, hola, ya. Ah, sí, ahora sí se te escucha. Cuando empezó la pandemia, una de nuestras hijas y su esposo se trasladaban en transporte público y les dio COVID. Decidimos prestarles un coche para que ya no anduvieran en transporte público y tenían su bebita. Ya pasó y no habíamos tenido la necesidad de pedirles el auto. Ellos ya agarraron su forma de vida, van a llevar a la niña temprano a la escuela, él la lleva al trabajo, se va a trabajar él, regresa por ella, y ya hacen su vida con vehículo, ¿no? Que tienen a disposición. Pero esta semana tuvimos necesidad nosotros de un auto y ya le dije a mi esposa, pues hay que pedírselos. Dice, bueno, pues pídeselos. Y se lo pedí a mi hija y dijo que sí, pero se entiende ya pues un pesar de que ya me van a quitar esto. Y entonces yo me imaginé ya viéndolos a ellos trasladarse muy temprano en el transporte público con su bebé, y ahora cómo le van a hacer, y ahora les pongo en aprietos, él sale tarde de trabajar, y sentí culpa, y dije, bueno, es que una cosa es lo justo y la razón, pues finalmente se los presté mientras lo necesitaba, hoy yo lo necesito como Imelda ya empezó a andar en transporte público, y dije, nosotros en transporte público, y prestándoles el auto, y entré en culpa, y dije, ching, mejor ya no se los quito. Y yo ahorita con lo que estamos hablando, de tomar una decisión o poner un límite, me doy cuenta mi vulnerabilidad, entre comillas, de que tan fácil es sentir culpa de algo. Sí. Y finalmente ya no se los pedí. Sí, ahí andamos. Ujú. Muy bien. Continuamos con el párrafo 4. ¿Lo podrías leer tú, Dani, por favor? Claro. Nada más un comentario rápido. Sí, por Yo favor. cuando veo las situaciones con mis hijos, yo lo veo de esta manera. Yo me pregunto a mí mismo, como ahorita lo que platicaba Omar, y digo, ok, si mi hijo tuviera que hacer un examen y con ese examen ya sacaría su título profesional y yo lo quiero ayudar y yo me pregunto a mí mismo y yo digo, ¿yo haría su examen por él? ¿Sería honesto y honrado para él que yo hiciera su examen para que él saliera bien? ¿Y sabes cuál es mi respuesta siempre? No.
no es justo y honesto para él que yo haga su examen para él, porque después él va a tener los problemas, lo van a contratar y van a decir, pero si lo contratamos, porque aquí decía que sí sacó con su título. Sí, pero yo hice el examen, no mi hijo. Entonces creo que es deshonesto para él y malo para él que yo intervenga en su vida en ese asunto. Entonces lo que hago es, yo tengo esas situaciones, las veo como que a él le corresponde hacer ese examen. Lo apruebe o lo desapruebe, es responsabilidad de él. Mira, así con esa simpleza, no permito que la culpa llegue. Es algo que le corresponde a él y él va a tener que ocupar los medios y ver qué hacer, pero él tiene que hacer ese examen porque a él le corresponde hacerlo. Y ya, me quito de problemas. Yo así lo veo, pero Perfecto. digo, es un comentario. Yo Gracias. tengo un pequeño comentario con este ejemplo que da Omar. Es como que los estoy viendo inútiles, ¿no? Los estoy viendo diferentes que yo. Los estoy viendo incapaces. O sea, ellos no lo van a lograr si yo no les ayudo, ¿no? Porque hasta inclusive porque yo sí puedo, porque yo soy mejor, pero ellos no. O sea, estoy viendo una diferencia. Bueno, es lo que dice Dani, ¿no? Buenísimo tu ejemplo, Dani. Y finalmente yo he dicho mucho eso, pero nunca lo había protagonizado, ni había sido yo el que lo inventara. Entonces ya cambio mucho la cosa de que yo lo diga a que lo esté experimentando. Sí, cambia totalmente verlo de afuerita y verlo desde adentro. Muchas gracias. Está muy Ok. bien. Párrafo 4. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Perfectamente consciente de la defensa apropiada, la visión espiritual pasa por alto todas las demás y mira más allá del error hacia la verdad. Debido a la fuerza de su visión, pone a la mente a su servicio. Esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. ¿Lo puedes explicar, Dani, por favor? Claro, dice, la visión espiritual literalmente no puede ver el error, porque en su visión no hay error, solo hay verdad, ¿no? Y dice, y busca simplemente la expiación. Ahora, la situación de buscar no es que ande saliendo al mundo y ande indagando por todos lados. Lo que el curso me dice que cuando la mente dice que es buscar o la visión espiritual buscar es que empieza a recordar. O sea, en el viaje de introspección que hace, por eso dice que hacemos un viaje sin distancia, en el recorrido, en esa acción de buscar, hace un viaje hacia adentro y empieza a recordar, es decir, a recordar lo que ya tiene dentro. Dice, todas las soluciones que los ojos del cuerpo buscan se desvanecen porque no son reales. La visión espiritual mira hacia adentro e inmediatamente se da cuenta de que el altar ha sido profanado y de que necesita ser reparado y protegido. Es decir, que la visión espiritual se da cuenta de que nuestra mente está confundida. ¿Sí? El curso nos maneja a veces que la mente está enferma, ¿sí? Pero la definición más acertada que da el curso es que dice que la mente está confundida respecto a lo que es. Está confundida. Y se da cuenta de que el altar ha sido profanado, es decir, que está confundido y que necesita ser reparado y protegido. Es decir, se refiere a que necesita recordar plenamente quién es para salir de esa confusión. La visión espiritual pasa por alto todas las demás. No dice perfectamente consciente de la defensa apropiada, es decir, del pensamiento, de la idea pensamiento apropiado. La visión espiritual pasa por alto todas las demás ideas, pensamientos del ego y mira más allá del error hacia la verdad. Es decir, traspasa el velo de confusión o de ilusión que el ego nos ha puesto enfrente para no poder ver la visión, dice, y mira hacia la verdad, es decir, hacia su origen. Y su origen es Dios.
Cuando el curso nos habla de un comienzo y un final, se está refiriendo al ego. A un principio y un final se está refiriendo al ego, pero cuando habla de origen se refiere a Dios. Por eso dice que mira más allá del error, es decir, traspasa el velo de ilusión que nos pone un principio y un final y ve hacia el origen. Y el origen no se refiere al pasado, sino al origen al origen de nuestra creación, al origen pensamiento base de Dios, cuando Dios nos pensó, ¿ok? Dice, debido a la fuerza de su visión, es decir, al recuerdo fortalecido en la mente, pone a la mente a su servicio. Aquí dice a la mente con minúscula, es decir, a la mente errada la pone la línea hacia lo que quiere la mente, y esto restablece el poder de la mente y hace que las demoras le resulten cada vez más intolerable al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Restablece el poder de la mente. ¿Y cuál es el poder de la mente? El poder creativo, es decir, tener pensamientos amorosos o pensar con amor, pues, al pensar con amor no hay juicios, no hay miedo, no hay error, no puede haber error. Hace que las demoras le resulten cada vez más intolerables al darse cuenta de que lo único que hace es añadir dolor innecesario. Es decir, el dolor innecesario al que se refiere es que ya no necesito tener razón. Cuando nosotros tenemos razones porque antes tuvimos una disputa con un hermano, dice que el dolor innecesario es que ya no es necesario conflictuar con tu hermano. No es necesario que te metas a una disputa por ver quién es más fuerte o quién es más sabio o quién entiende mejor el curso. Es innecesario. Ya lo pasas por alto. Todos los que estamos aquí no estamos por ver quién tiene más razón o quién se aprendió el curso de memoria. Eso pasa por alto. Dice, como resultado de ello, la mente se vuelve cada vez más sensible a lo que antes habría considerado solo pequeñas molestias. ¿Y cuáles son esas pequeñas molestias? La falta de paz, la falta de armonía, la falta de sinceridad. Esas son pequeñas molestias, porque así lo consideramos como pequeñas molestias. Decimos, pues es la cruz que me tocó cargar. Era mi destino. Así lo quiso Dios. Y lo vemos como pequeñas molestias. Pero ahora nos damos cuenta que no, ya no queremos estar así, inestables, confundidos. Hoy sabemos que la paz nos pertenece y que la reclamamos porque es por derecho propio. Nuestra. Sí, finalmente eso nos volvemos más sensibles porque ya detectamos casi de inmediato en qué momento ya perdí mi paz y donde tengo que hacer alguna corrección. Ya somos más sensibles a ello. Cuando antes pensábamos que nos encontrábamos así porque así hoy me tocó estar de malas, hoy me tocó tener este conflicto y punto, pero hoy sabemos, nos sensibilizamos a detectar que yo estoy generando el perder mi paz y me doy cuenta. Antes, ni siquiera percibíamos nuestros actuares o nuestras palabras eran con la mente errada. Ni siquiera percibíamos, no nos percibíamos emberrinchados, ¿no? Y ahora a través de los ejercicios, a través de estar leyendo, de las lecturas y todo, ya nos vamos dando cuenta que eso no es de Dios, ¿no? Exacto. Eso no es de Dios, incluso por mínima que sea la crítica, por mínima que sea eso, nos podemos dar cuenta hoy que ya estamos actuando con la mente errada, ¿no? Buenísimo. Excelente. ¿Algo más quisieran agregar en este párrafo? Yo creo que no. Bueno, vamos a leer el párrafo 5. Aure, ¿tú puedes leer el párrafo 5, por favor? Claro. ¿Me escucho? Sí, te escuchamos bien. ¿Sí me escucho bien? Sí, sí, sí. Ah, bueno.
Dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Hasta que no logran esta, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte. La expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. En Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. El dependiente él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiera alterar ni engañar. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poder poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. ¿Nos explicas, Aure, por favor? Sí, bueno, mira, dice, los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar que resulta de tener perfecta confianza. Y utilizando el tema, bueno, el ejemplo que nos daba Omar, él tenía la plena confianza de decir, bueno, es mío, lo tomo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo presté, porque tengo el derecho y porque a final de cuentas fue un préstamo, ¿no? O sea, él tenía el conocimiento. Entonces, cuando dejó de tener confianza en lo que él creía, entró en esa disputa de decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Recuerda que en este mundo no hay nada ni correcto ni incorrecto. Todo es una ilusión. Pero podríamos aceptar esto así como que lo primero que nos llega a la mente, que a veces es cuando el Espíritu Santo nos está hablando. No sé si te ha pasado, Jackie, les ha pasado que de repente tienen un problema y algo dentro de ti te dice, a ver, tranquila, no pasa nada. Pero otra parte de ti, que ya es el ego, te dice, no, ¿cómo que no pasa? Claro que pasa. ¿Cómo vas a hacer esto? ¿Qué no tienes sentimientos? ¿Qué no piensas? O sea, ya el que te está hablando no es el Espíritu Santo, ya es el ego. Entonces, deberíamos de empezar a entender que esa respuesta tranquila y sosegada, la que no te habló a gritos, es la del Espíritu Santo. Y la otra es la del ego, la que te está gritando y diciéndote, no, no lo hagas. O sí hazlo, ¿no? Rómpele su madre a veces, ¿no? O sea, esa es la voz del ego. Sí, después dice, hasta que no logran esto, se agotan a sí mismos y desperdician sus verdaderos poderes creativos en fútiles intentos de obtener un mayor bienestar valiéndose de medios inadecuados. Entonces, cuando nosotros no confiamos en nuestro verdadero ser, nos estamos agotando y estamos busca y busca respuestas, cuando la respuesta ya se nos dio. Ya se nos dio esa respuesta. Nada más que nosotros la seguimos buscando, seguimos diciendo, ¿qué es lo que debo hacer? ¿De verdad estoy bien? ¿De verdad estoy mal? ¿Qué hago? Y de hecho, muchas veces vamos por todos lados preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y si todos te dicen lo primero que escuchaste, dices, no, 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 tiene que haber otra respuesta, tiene que haber otra. Y buscas que te den la respuesta que tú crees que es la adecuada, no la adecuada, ¿eh? Por eso dice que lo buscamos por medios inadecuados. Después dice, sin embargo, los medios reales ya les han sido provistos y no requieren esfuerzo alguno por su parte.
La expiación o el deshacimiento del error es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios, debido al valor que el altar en sí tiene. Fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Y bueno, en otros lados, no recuerdo en dónde, pero en otros lados ya nos aclara que el altar de Dios es nuestra mente, porque es el medio de comunicación que tenemos con Él. Nosotros no podemos comunicarnos con Él con el cuerpo, no podemos comunicarnos con Él, no sé, viendo algo, ¿no? Nosotros nos comunicamos con Él por nuestra mente. Entonces, ese es el altar, nuestra mente. Y dice que la expiación es la única ofrenda digna de ser ofrecida en el altar de Dios. O sea que es en la mente de Dios donde nosotros estamos, ¿no? Nosotros deshacemos el error, o no lo deshacemos, más bien lo deshace el Espíritu Santo, pero nosotros ponemos esa voluntad. Decimos, sí, está bien, te voy a escuchar. Está bien, tú dime. ¿No? Y después dice, debido al valor que el altar en sí tiene, fue creado perfecto y es absolutamente digno de recibir perfección. Entre Dios y sus creaciones existe una perfecta interdependencia. Él depende de ellas porque las creó perfectas. Les dio su paz para que nada las pudiese alterar ni engañar. Aquí ya me dice que eres tan perfecto como Dios, que tu mente es muy perfecta como la de Dios. Te decía yo, ¿por qué no aceptamos la primera respuesta? Si es lo primero que llega a nuestra mente, debería de ser la aceptada, porque es la comunicación perfecta entre Dios y yo. Es la que es tranquila, así, que te habla suavecito. Yo siempre en las clases, siempre les digo que el Espíritu Santo toca la puerta y el ego entra a patadas. Entonces, cuando oyes esa voz tranquila, es cuando hay que poner atención. Y cuando la escuchas a patadas, no, a ver, espérame tantito. Deja, me tranquilizo y después regreso contigo, ¿no? Así. Dice, siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. O sea que si ya lo estás haciendo con miedo, regresando al ejemplo, si ya lo estás haciendo con miedo, es porque no viene del Espíritu Santo. Si ya tienes dudas, porque no viene del Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Bueno, esto ya es obviamente una metáfora, ¿no? Dios no se siente solo sin nosotros, pero nosotros sin Él sí. Nosotros cuando no tenemos ese decidir correcto, que nosotros creemos que no es correcto, cuando nos sentimos que estamos errados, que estamos equivocados, es cuando nosotros, como dice aquí, nos quedamos sin el pan de cada día. Nos sentimos solos, sin Él. Él sin nosotros nos recuerda que dice que nosotros no le podemos agregar nada al Espíritu Santo o a Dios, pero tampoco le podemos quitar, ¿no? Él es total, ¿no? Entonces, los que necesitan de Él somos nosotros. Por eso digo, esto ya simplemente es una metáfora. Tienes que aprender y ver al mundo como un medio para poner fin a la separación. Y ya es cuando me dice que es mi aula de escuela, ¿no? Es donde estoy entrenando. Nosotros estamos entrenando aquí. No vamos a estar decidiendo entre qué es lo bueno y qué es lo malo. Esas decisiones no nos corresponden a nosotros. Es como cuando alguien dice, es que pensé mal de alguien y tengo que cambiar mi forma de pensar. Bueno, no lo haces tú. Simplemente le pides al Espíritu Santo que te enseñe o que te ayude a ver las cosas como Él las ve, pero no lo haces tú. Y ni luchas con esa idea, ni no luchas con el pensamiento, no dices, es que no debo de tenerlo, ¿no? Lo único que haces es de que lo observas, te das cuenta que pues te está trayendo conflictos, que te trae un problema y lo abandonas. Y si no lo puedes abandonar, le dices al Espíritu Santo, enséñame, ayúdame. Recuerda que tenemos un guía. Y si nosotros no le pedimos ayuda a ese guía, no vamos a poder hacer las cosas por nosotros mismos.
siempre vamos a tener que sufrir, ¿no? Ahora sí que dice la canción, hasta que regresamos como el caballo blanco, no sé si la conozcas, ¿no? Que dice que regresó con el hocico sangrando, ¿no? A veces parecería que así queremos aprender, ¿no? Pero el Espíritu Santo me dice, no necesitas sufrir, no necesitas llegar así. O sea, ya lo hiciste, porque ya estás aquí, ya reconociste que tenía que haber otra forma. Ya deja de sufrir, ya acepta esa corrección, ya estoy hablando contigo, ¿no? Nada más acepta que estoy hablando contigo. Y el último dice, la expiación es la garantía de que finalmente lo lograrás. Lo vas a lograr, pero ten fe. Ten confianza en que eres un hijo de Dios, en que estás en gracia. O sea, nosotros nunca nos hemos ido del Padre, solo estamos soñando que nos fuimos del Padre. Entonces, cuando te sientas así como que no puedo, recuerda que estás en gracia. Bueno, eso es lo que... Hermoso, hermoso. Me encantó. Muchísimas gracias, Aure. Me encantó realmente todas las intervenciones. Miguel, ¿tienes una pregunta? Gracias, Aure. Adelante, Miguel. No, lo que pasa es que me costó mucho entrar, casi 40 minutos, mi internet estaba muy mal, y ahorita apenas me estoy poniendo, bueno, ya vi donde están leyendo, pero está interesante, pues, aquí estoy escuchando ahorita, todavía no me puedo meter mucho, discúlpame. No, qué ocurrencia. Gracias, hermanito. ¿Alguien más quiere acotar algo más a este párrafo? ¿No? ¿Ha quedado todo claro? Muy bien, entonces vamos a dejar hasta acá. Muchas gracias.